Story time de cuando una maestra me acusó de ratera. Cuando yo tenía alrededor de 9 o 10 años, estando en quinto de primaria, me cambiaron de escuela a una más cerca de mi casa. Empezando a cursar el último semestre de quinto, casi siempre he recibido bullying en lo que son las escuelas, no en todas, he estado en muchas, pero nunca le he sentido como que mucha presión ni nada, o sea, siempre como toda mexicana he sentido que el bullying más que afectarme, me hace más fuerte. Bueno, y en esta escuela no fue la excepción. Recuerdo a dos chicas que eran con las que me juntaba y en sí lo único que recuerdo al principio es que yo era la típica compañera con sobrepeso y ñoña, y en esta ocasión aparte era la nueva a mitad de año. Yo no recuerdo mucho porque casi yo creo que todo lo suprimí porque la verdad estaba muy aburrida en esa escuela. Pero sí recuerdo la vez que me acusaron de ratera. Era el día de San Valentín, habíamos hecho una fiestecita en el salón. La maestra dejó todo en su escritorio para que nos preparamos las tostaditas. Recuerdo que había platitos, el paquete grande de tostadas, los frijoles, el quesito, servilletas. Ni siquiera recuerdo si había platos, creo que no. En fin, al día siguiente la maestra dijo que tenía una cadenita tipo esclava de bebé envuelta en una servilleta en su escritorio. Y como desapareció, nos preguntó que quién la había agarrado, para lo que uno de mis compañeros dijo que me vio a mí meter una servilleta en la mochila. Aclaro, él no dijo que me vio meter la cadena o la esclava a mi mochila, pero dice que se vio muy sospechoso que me viera a mí meter la servilleta a mi mochila, lo cual no era cierto. Pero bueno, yo me saqué de onda porque ni siquiera le pensaron ni nada, luego dirigieron la culpa hacia mí desde un principio, y yo me sentí mal por este hecho y en mi cabeza inocente se me ocurrió culpar a alguien más, porque no era justo que todos me acusaran a mí, pero no sirvió de nada, ya que de todos modos se pusieron en mi contra. Desde ese momento se la pasaron gritándome todo el tiempo ratera, siempre acompañada de palabras antisonantes. Entonces, la maestra habló con mi mamá dando por hecho que yo lo había hecho, y mi mamá obviamente no se dio, no le creyó. La mujer decía que tenía que pagarle a la esclava y que no había problema si se iban a mitad y mitad porque pues no era de ella. Mi mamá no accedió y solo la ignoró. Esto provocó a la maestra toda ardida me agarrara coraje. Una mujer adulta agarrándole coraje a una niña de 9 años, ¿ustedes creen? Todos me insultaban diciéndome ratera, gritándome en el recreo al salir o a entrar a la escuela. Obviamente esos insultos nos acompañaban con palabras antisonantes, demasiado cargaditas para ser niños menores de 10 años. Todos los días era recibir los insultos. Obvio, yo solamente los ignoraba, pues no tenía caso reclamarles nada. Eran niños estúpidos. Había una niña que era la favorita de la maestra. No recuerdo cómo se llamaba el puesto que ella tenía, pero esa niña se la pasaba haciendo los mandados de la maestra. Había un par de lockers en el salón, el cual recuerdo que uno era para el turno de la mañana, mientras que el otro era el turno de la tarde. Yo estaba en el turno de la tarde. Entonces esta niña tenía las llaves de la maestra y era la encargada de abrir ese locker y hacer sus mandados y así. Cada cosa que le pedía a la maestra, esa niña lo tenía que hacer. Bueno, varios días después del evento de lo de la esclava, de San Valentín, estábamos en clase y a mitad del día estoy en mi banco y solo recuerdo que de la nada se acerca la maestra y se pone enfrente de mí, pone su mano casi en mi cara, con una cara amargada más no poder, y de modo exigente me decía, dámelas. Yo sin saber de qué rayos me hablaba, me quedé callada mientras la miraba estupefacta, pues no entendía de qué me estaba exigiendo que le regresara. No te hagas la tonta, dámelas ya. Ella me insistía. Yo aún sin saber de qué me hablaba le pregunté a qué se refería, lo que toda enojada me dice que le regrese las llaves de su locker. El choque era más grande porque yo ni siquiera estaba sentada cerca de su escritorio como para levantarme, agarrar las llaves sin que nadie me viera. Mi asiento era de las últimas filas hasta los últimos asientos del final. Pero ella insistía en que como soy una ratera, de seguro yo las tomé. Pues ese día me dejó sin recreo. Obviamente yo estaba enojada, pues en mi vida he tomado algo que no me pertenece. Pasó el día y ya casi al final, antes de salir de clases, llega un cerrajero a romper el candado de su locker.
Y oh, sorpresa, adivinen qué había ahí. Las llaves de su locker. Su alumna predilecta los había dejado adentro. No sé si fue a propósito o tal vez realmente un accidente, pero quiero pensar que cualquier otra persona que no actúa con malicia trataría de defender a la persona que acusan sin pruebas y mínimo tomar algo de responsabilidad, pues ella fue la última en tener las llaves en la mano. Pero ¿recibí alguna disculpa? Por supuesto que no. El orgullo era más grande que sus cerebros ineptos y egocéntricos. Obviamente mi mamá se enteró de esto y habló con la directora. No sé qué habrá pasado ni qué le habrán dicho, pero siempre me habló con odio, pero mínimo ya no volvió a acusarme de algo. Solo la veía que se tenía que tragar el coraje de seguirme viendo en su clase. En cambio, los niños me seguían insultando. De hecho, había tres en específico, que eran los más maldicientos, y siempre me querían intimidar, no solo con gritos e insultos, sino también en el salón se lo pasaban aventándome cosas. Mi hermano siempre andaba en la calle y él tenía un montón de amigos. Al igual que mi hermana, ellos siempre fueron de muchos amigos, de siempre estar en la calle con ellos. Todo lo contrario a mí. Yo siempre he sido muy solitaria. Bueno, pues él estaba en la pandilla de la cuadra. Era muy respetado y temido por los demás. Mi hermano no era agresivo, pero a pesar de no ser muy serio, siempre ha tenido un porte como de serio y se daba a respetar. La verdad, no sé qué hacía, pero siempre tenía un nivel de respeto de los demás. Un día escucho que tocan la puerta. Voy a abrir, abro la puerta y alcanzo a distinguir un rostro muy conocido que pasa de una cara seria a una cara de sorpresa que lentamente se torna pálida, como si la sangre estuviera abandonando su cuerpo lentamente. Yo molesta veo que es uno de los tres niños que se la pasaban molestándome con sus insultos mientras pensaba en gritarle qué patético era el tener que ir a mi casa a insultarme directamente si la escuela ya no era suficiente, cuando de pronto empieza a hablar con una voz temblorosa y tartamudeando. Eh, eh, ¿Está Rolly? Yo sin cambiar mi expresión de molestia y a la vez con algo de asco, le contesto, no, mi hermano no está. Le dije muy claro que yo era su hermana, vi cómo se tambaleaba dando pasos hacia atrás y solo me agradece y se va. Ya no le di importancia, solo disfruté el momento y seguí con mi día. No me pregunten por qué a mi hermano le tenían tanto respeto, incluso algunos le temían. Pero santo remedio, a partir del día siguiente jamás me volvieron a decir nada. Es más, nadie en todo el salón me volvió a molestar ni una sola vez. Al terminar ese año, a pesar de que muchos vivían cerca de mi casa, pues es una escuela que estaba a una calle, nunca más los volví a ver, pues bueno, solamente a uno, que terminó trabajando en un taller mecánico de mi papá, que yo administraba, y que por ser tan pésimo empleado, lo despedí.